Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes más información para el sector productivo desde Córdoba, el centro del país. Vamos a comenzar el programa con un interesante convocatoria que está organizando los grupos CREA del norte de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de una doble jornada HAT, jornada de actualización, en este caso ganadera, que organizan los grupos CREA. Se va a concretar en la Sociedad Rural de Jesús María. Allí va a estar uno de los máximos referentes de grupos CREA para hablar de ganadería. En este caso estamos hablando del ingeniero Feldkamp, quien va a estar, por supuesto, con todo su conocimiento y algunas cuestiones necesarias de conocer respecto hacia dónde va orientada la ganadería en la República Argentina. Y otras cuestiones importantes vinculados a lo que significa la ganadería integrada con la agricultura. Un tema realmente muy interesante el que se va a abordar. Hablamos con Mario Aguilar Benítez, el responsable de Cabañas Las Chilcas, quien además, por cierto, además de contarnos su experiencia en esto de la ganadería integrada a la agricultura, nos habló de la importancia que tiene esta temática que se va a tratar en esta jornada ganadera del próximo 25 de agosto. Lo hacía de la siguiente manera. 13º remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Kimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. Totalmente. A ver, hoy tenemos una cercanía mayor con los gobiernos locales y con el gobierno nacional. Incluso son gobiernos de distintos partidos políticos. Digamos, hace poco hicimos una gira, no fue en la zona nuestra, fue otra zona del CREA, donde hice una gira con varios intendentes de distintos partidos políticos. La verdad que esa es la idea es acercarnos y vincularnos institucionalmente con todos los sectores, nosotros somos apartidarios y queremos apoyar y estar cerca de todas las instituciones y de todos los partidos políticos para poder ser, de alguna manera, respuesta técnica, para ser referentes en lo que vamos a ser referentes. Y siempre buscando mejorar nosotros, mejorar el país, mejorar los productores, mejorar la comunidad donde estamos, mejorar el ambiente. O sea, es ganar y en eso nos estamos focalizando y eso lo demostramos con hechos, lo demostramos acercándonos a cada institución, a cada gobierno, a las gremiales, a las comunidades, a las cadenas y lo vamos a seguir haciendo. Es algo que además nos está teniendo muchos réditos ya, o sea, es algo que en su momento lo veníamos haciendo un poco más tibio y ahora le hemos puesto un poco más de foco. Mario, uno de los temas y las temáticas que van a abordar en uno de los encuentros CREA está vinculada a la ganadería integrada y en este caso queríamos preguntarte cómo surge el tema y qué nos podés contar vos de la experiencia propia que tenés en el campo y el emprendimiento en donde están haciendo este tipo de trabajo. Bueno, creemos que es fundamental la ganadería integrada a la agricultura. Hay muchos casos de empresas exitosas y de producciones exitosas que están bien integradas en la ganadería y la agricultura. Quizás ahora está un poco más de moda y se conoce más y los productores están un poco más atentos a eso, pero la complementariedad que te da tener la actividad ganadera junto con la actividad agrícola es importante. Es importante, nosotros como decís vos, en nuestra empresa familiar también es algo que siempre lo pusimos como una prioridad
y nunca, cuando la ganadería no era, seguimos haciendo ganadería, sabíamos que a nosotros nos daba un valor importante continuar con la ganadería, continuar con una actividad que nos permitía un poquito bajar el riesgo, diversificarnos en otra actividad, darle valor agregado a nuestros cereales. Y bueno, la verdad que no es solamente seguir creciendo en lo mismo que estoy haciendo, seguir creciendo en hectáreas por arrendamiento. La verdad que el productor se da cuenta que hay otras alternativas para hacer y le podés poner un poquito más de valor agregado a tu producción haciendo otras cosas en el mismo campo, y es como que nosotros le decimos agregarle algún piso más a donde estás produciendo, no simplemente irte a otras zonas o seguir produciendo, seguir escalando en hectáreas, sino escalando para arriba en la producción, o sea, integrándonos. Y cada vez hay más ejemplos, productores hay muchos ejemplos de integraciones muy exitosas y buenas. Y también fuera del movimiento, así que es lo que se viene. Y muchos técnicos dicen que la transformación del grano en carne generalmente es la mejor ecuación, o al menos la más equilibrada, y que le permite al productor darle más certidumbre económica, sobre todo cuando el valor de los commodities se va para abajo. Sí, totalmente. Yo creo que si uno se pondría a enumerar todas las ventajas, son muchas, pero una de ellas, la primera es, digamos, con un flete a puerto importante que tenemos en la zona Córdoba Norte, vos ya dándole un valor agregado a esos granos, y nosotros decimos en la zona, y siempre decimos, intentar sacar todos los granos y toda la producción en 4 patas, sacarla en 4 patas, no puede salir un grano a puerto, eso es desde lo económico. Y después hay ventajas también importantísimas cuando uno empieza a integrarse, de solucionar problemas impositivos, problemas de IVA, problemas de ganancias, cuando tenés las dos actividades, o sea, tenés más flexibilidad. No la tenés cuando tenés una sola actividad. La actividad agrícola es esa, y moverte te cuesta un poquito más. Digamos, obviamente que la diversificación ayuda, bajar el riesgo, una actividad claramente menos rentable, pero con menos volatilidad, y el flujo de caja. Yo siempre digo, nuestras empresas, cuando miramos la parte agrícola, y cada vez más con el acceso a financiamiento que está hoy en vigencia, de a poquito los bancos y la gente los prestamistas, los que nos están prestando la plata, nos van a decir, a ver, ¿cuál es tu flujo de caja y qué certidumbre tenés con el flujo de caja? Un flujo de caja con ganadería es un flujo de caja generalmente que te da un poco más de certidumbre en la cantidad y en el precio. La volatilidad que tenés en los granos, por la producción, por el agua y por los precios, te entrega mucha volatilidad, y eso no te ayuda a conseguir mejores financiamientos. Eso también es una ayuda que, cuando el sistema financiero sea más profundo, va a tener cada vez más peso. Atención familias, las anticipadas para la Expo Rural de Jesús María ya pueden adquirirse. Acércate por nuestras oficinas centrales o bien por el Rapipago de Calle Colón. Jubilados, discapacitados y menores de 12 años no pagan entrada. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Nos vamos a la pausa. En instantes nos ubicamos en el segundo bloque de Mundo Agro, en la jornada Soja con Sustentabilidad realizada en el Dinosaurio Mall. Anticipamos el tema del que hablamos en el próximo bloque. Del 1 al 3 de septiembre, El Campo expone su trabajo en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia y viví una experiencia única en la Expo Rural de Jesús María. Stands comerciales, espectáculos en vivo y sector granja para los más chicos. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. El tema está focalizado en la soja, la necesidad de fertilizar, con el ingeniero Gambaudo en instantes, aquí en Mundo Agro.
Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La cuestión de los nutrientes en toda campaña de soja es una cuestión fundamental para arrancar, tanto como el perfil de humedad a la hora de la implantación. Y en esto, la situación de la siembra o la fecha de siembra que se defina para iniciar la campaña es una cuestión prácticamente vital para comenzar con el pie derecho, precisamente este cultivo. De ese tema hablamos con el ingeniero Gambaudo, pertenece al INTA Rafaela. Precisamente él estuvo haciendo hincapié en la jornada Soja con Sustentabilidad al tema de la fertilidad en el suelo, la necesidad, por supuesto, de hacer un análisis de suelo para ver con qué tipo de fertilidad se arranca la campaña y la necesidad, por cierto, de tener detalles respecto a esta cuestión. Nos decía Gambaudo en Soja con Sustentabilidad lo siguiente. Del 1 al 3 de septiembre, El Campo expone su trabajo en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia y viví una experiencia única en la Expo Rural de Jesús María. Stands comerciales, espectáculos en vivo y sector granja para los más chicos. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. Bueno, estamos acá siempre, como decimos normalmente, por el suelo, hablando de, en este caso, en esta jornada de cultivo de soja, nos toca el tema de la fertilización, tema que cada vez es más importante debido a que cada vez tenemos menos fertilidad en los suelos y tenemos que ir reemplazándola a esa fertilidad, reponiéndola a través de los fertilizantes. Ingeniero, casualmente muchos hablan de cómo a veces la soja tiene pocas propiedades para devolver nutrientes en el suelo. ¿Cómo hay que prestar atención a este tema de la fertilidad, especialmente en este cultivo? Bueno, la soja, como cualquier otro cultivo, extrae nutrientes del suelo, que parte de ellos se van con el grano. Al irse con el grano, obviamente hacemos un balance negativo para el suelo. Lo que queda en el rastrojo, en las raíces, eso puede volver al suelo, ¿verdad? La soja, como buena leguminosa, digamos, nos ayuda a recuperar parte de un elemento fundamental como es el nitrógeno, que lo toma a través de la fijación del nitrógeno atmosférico. Pero en cuanto a los demás nutrientes, gallo fósforo, calcio, magnesio o los llamados micronutrientes, eso sí, todo aquel que se va en el grano ha salido del suelo. Sebastián, ¿cómo sería, digamos, recetas no hay únicas, pero cómo debe hacer el productor para lograr la fertilización lógica en los campos? Bueno, nosotros estamos hablando de sistemas de reposición. Entonces yo puedo pensar lo siguiente, si se van 1 tonelada de grano, ¿cuántos nutrientes se van? Entonces una fertilización podría ser el balance, es decir, bueno, se fueron tanto, eso es lo que tengo que reponer al suelo. De esa manera digo, bueno, me voy a dormir tranquilo, lo que salió lo puse. Ahora, si eso lo hubiéramos hecho desde un principio, tendríamos que tener los suelos con la misma fertilidad de 150 años atrás. Al no haber hecho eso, hoy tenemos lotes en los cuales uno va comparando. Y yo siempre uso el semáforo. El semáforo, la luz verde me dice que yo puedo seguir. Quiere decir que tengo una fertilidad alta. Si me encuentro con un semáforo amarillo, que significa precaución y hay que frenar. Es decir, hay que parar con lo que uno viene haciendo. Y entonces en esas situaciones, pensar en reponer lo que se lleva el grano y poner un poquito más, yo empezaría a recuperar el suelo. Y si ya semáforo está en rojo, quiere decir que ya, si paso, hago macana. Soy culpable de todo. Entonces, en esas situaciones, recuperar un suelo va a llevar mucho más tiempo y va a salir mucho más caro. ¿Qué color estamos? Yo creo que estamos en los mejores lugares, en un verdecito pálido y en el amarillo.
y a ciertos sectores ya estamos en rojo. Bien, para los productores que van a hacer soja en la siguiente campaña, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo empezar a trabajar en esto de la fertilidad desde cero para avanzar? Bien, el primer dato que le va a requerir cualquier asesor es tener un análisis de suelo. Ese análisis de suelo a mí me va a dar una fotografía del campo. Básicamente yo quiero eso. Entonces digo, bueno, a ver cómo está vestido, es rubio, es alto, es bajo. A través de esa fotografía voy a ver en qué situación está el suelo y también me va a dar una idea de qué rendimiento puedo esperar de esa soja, ¿sí? Sobre todo con nutrientes como el fósforo, que limitan mucho. Entonces voy a decir, bueno, si está muy bajo, yo no voy a aspirar a tener un rendimiento de 5.000 kilos. Si quiero 5.000 kilos, decir, bueno, para 5.000 kilos el cultivo necesita tener esta cantidad de alimento. ¿Está? Si no está, hay que ponerlo. Si no, no voy a lograr los 5.000 kilos. Sebastián, por último, y el tema de números, más allá que no es tu especialidad, pero me imagino que sabrás, ¿no? El número, a lo mejor, siempre es el problema más grande y es un poco lo que nos ha llevado a esta situación. Yo creo que yo escuchaba recién los números que daban acá la gente de economía y decía, están hablando de una buena rentabilidad. Si hay una buena rentabilidad, yo tengo ganancias. Lo que yo quiero dejar el mensaje es, hemos tenido varios años con ganancias, otros años no. Entonces, en esos años que hemos tenido ganancia, usar un poco de esa ganancia en reponer nutrientes al suelo. Porque para mí es el plazo fijo. ¿Sí? En vez de ir a comprar el plazo fijo, ir a comprar $1, le digo, bueno, yo lo pongo en un nutriente que va al suelo y que me queda en el suelo. Ese suelo es mío y lo voy a usar yo. Entonces, en esos balances, de decir, bueno, cuando yo tuve ganancia, que la usé para un montón de cosas, ¿por qué no un poquito para el suelo? El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Momento de irnos a una pausa en instantes nada más. Anticipamos el tema del que hablamos en el próximo bloque. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. En el próximo bloque nos asomamos a lo que ha dejado la jornada del IPCBA en la provincia de Santa Fe. Por supuesto, toda la información vinculada también a la ganadería que vamos a abordar precisamente en el último bloque de Mundo Agro. Ya seguimos. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y en este último tramo de Mundo Agro nos asomamos a un nuevo contenido vinculado a la jornada realizada por el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en la provincia de Santa Fe. Mucha información, por supuesto, que ha quedado de esa jornada con técnicos que hablaron acerca de esta integración entre la agricultura y la ganadería. Por cierto, temas que ya abordamos con especialistas en el marco de esta reunión que concretó, insistimos, el IPCBA en Callada Rosquín. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Básicamente, desde hace mucho tiempo y sobre todo desde el 2009 hasta esta fecha, uno ha encontrado que la ganadería y la agricultura se complementan espectacularmente bien.
Si uno empieza por el negocio, en realidad el problema que tiene la ganadería cuando uno la mide parecido a la agricultura es que no necesariamente los índices productivos se reflejan en el negocio, porque es más importante comprar y vender bien que en realidad que producir también, ¿no? Lógicamente producir bien siempre es importante, ¿no? Y tener los mejores índices, pero bueno, la particularidad de nuestro sistema ganadero es que hay momentos donde uno compra bien terneros y donde compra mal terneros, y hay momentos donde uno vende bien los animales y un momento donde no vende tan bien, pero hay diferencias de hasta el 30%, y eso se refleja drásticamente en el negocio. Entonces uno tiene que tratar de empezar al revés en el negocio, tratar de empezar a ver los nichos y a dónde se puede vender mejor o a dónde se puede comprar mejor. Y en ese sentido el ciclo completo tiene distintos momentos de venta, ¿no? Tiene el momento de venta donde se destetan los terneros, que es marzo, que ahí no se venden tan bien, pero hay un momento de venta ahí, otro momento donde termina la recría, ¿verdad? En octubre, noviembre, diciembre, y otro momento de venta de gordo, estamos hablando de un novillo de 380 a 400 kilos, en marzo, abril. 3 momentos particulares. Bueno, uno tiene que elegir a dónde vende, ¿no? Y lo ata con el financiero. La otra parte del negocio que es muy notable y que se ve es que es un negocio de ventajas competitivas, y ahí entra drásticamente la agricultura. La agricultura, hecha al mismo tiempo que la ganadería, me permite hacer cultivos baratos, me permite vender mi maíz a la ganadería, y cuando tengo más de 400 kilómetros de flete, claro, cuando tengo más de 400 kilómetros de flete es imbatible. Entonces, si yo tengo terneros propios y maíz propio, no hay forma de que pierda plata en el sistema. Esa es la realidad. Es un negocio de ventajas, por eso se integran los sistemas, en realidad. ¿Y podemos tener ventajas impositivas también? Ahí vamos. Y la tercera es la ventaja impositiva, en realidad. La vaca amortiza. No es un bien de uso, no un bien de capital. Entonces, cuando vos vas al balance, básicamente es como si fuera un tractor. Lo amortizás en 10 años, en realidad. Por ejemplo, el IVA, ¿no? Se complementan, ¿no? Tiene muchas, ¿cómo se llama? Ventajas en ese sentido. Entonces, termina de cerrar el ciclo, porque en realidad el socio más importante que tenemos es el Estado, todos los productores, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Ser ganadero e ingresar a la agricultura o ser agricultor e ingresar en la ganadería? Yo lo que creo en realidad es, primero pasa por la calidad de suelo que vos tengas, ¿no? Si vos estabas haciendo en suelos más inferiores agricultura y los últimos 4 años hiciste sapo, en realidad tenés que empezar a pensar diferente. Ahora, hay que ver primero eso. Primero, y sobre todo para la vaca. En realidad, vos, lógicamente, en Venado Tuerto o lugares a donde se puede hacer mucho rastrojo, tenés estos sistemas de cría intensivos, como el que promociona el doctor Correa Luna. Funcionan muy bien donde hay mucho rastrojo. En nuestra zona, que yo vivo en Villegas, es diferente, ¿no? No tenemos tanto volumen, ¿no? Entonces, primero tenés que zonificar bien la vaca, si tenés lugares para vacas. Y después, fácilmente uno entra al sistema ganadero con un corral, comprando y vendiendo y tratando de diseñar una estrategia. Eso es lo más fácil de hacer. Y después uno puede ir integrando las recrías a campo, las recrías con verdeo, corral con el campo, pero eso creo que es una segunda etapa. Pero se entra fácil siempre y cuando tenga la plata para entrar, ¿no? Bien. ¿Crees que hace falta algún incentivo para el ganadero? Digo, cuando hubo el cambio de gobierno, el agricultor se vio beneficiado automáticamente por una baja en las retenciones. El ganadero, ¿qué tiene? ¿Qué incentivo ves hoy? En realidad, bueno, en la provincia de Buenos Aires y La Pampa hasta hace no mucho tiempo había un incentivo para retención de vientres, ¿no? El Banco Provincia y creo que el Banco Pampa. En ese sentido, el tema del ganadero es que son ciclos más largos, sobre todo la gente de cría, ¿no? Entonces tiene que tener la forma de poder aguantar esa plata, ¿no? Y después, si nosotros queremos recriar y hacer un animal un poco más pesado, básicamente lo que necesitas es aguantar ese capital un poco más de tiempo. Y en ese sentido, si uno le apunta, digamos, a la parte comercial primero, siempre empiezo de la parte comercial yo, a donde uno pueda vender mejor, las líneas, digamos, de crédito, digamos, servirían mucho, ¿no? 13º remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba.
Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Atención familias, las anticipadas para la Expo Rural de Jesús María ya pueden adquirirse. Acércate por nuestras oficinas centrales o bien por el Rapipago de Calle Colón. Jubilados, discapacitados y menores de 12 años no pagan entrada. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo.